Amics de Revista de Societat, seguim en el nostre blog d'oci i comencem en literatura, presentant Asesinos múltiples de Vicente Garrido. Y tenim así en plató precisament al seu autor y pasé a presentárselo. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Revista de Sociedad, Vale. vaya por delante y enhorabuena por este trabajo. Bueno, es el resultado de 2 años de investigación, procurando explicar cosas que no son fácilmente comprensibles, pero es mi interés, ¿verdad? Como científico social, como criminólogo y psicólogo, pues llevar a la gente algunas claves para poder entender comportamientos tan complejos como los asesinatos múltiples. Vicente, tienes un currículum muy extenso y además muy importante, lo que te lleva a unas 200 hojas de conclusiones y de historias que realmente para el común de los mortales pueden parecer a veces un poco controvertidas. Sí, porque claro, todo el mundo tiene una opinión acerca del porqué del crimen, de cuáles son las causas de la violencia, cómo arreglarlas, ¿verdad? Y creo que una cuestión importante que tenemos los profesores o los investigadores es llevar a la opinión pública una serie de claves para poder comprender mejor, repito, comportamientos que son muchas veces muy difíciles de entender, porque en el ser humano todo aquello que moralmente nos horroriza, hay como una especie de rechazo instintivo a considerarlo como digno de estudio, ¿no? Simplemente es algo que hay que eliminar, algo que hay que, perdón, algo que hay que suprimir de la sociedad, pero la cuestión es que si quieres eliminar o suprimir algo, primero tienes que entenderlo, ¿no? Además, efectivamente, no es nada fácil y en ocasiones leer ciertos textos sobre criminología puede provocar que cerremos el libro. Bueno, depende de tu interés. Hay mucha gente interesada en la criminología, hay mucha gente interesada en comprender los orígenes y el desarrollo del mal, ¿no? Porque el subtítulo del libro es "La respuesta es a la gran paradoja del mal". Y creo que eso interesa a todo ser humano, ¿no? Porque realmente lo que el libro pretende es que el lector no empatice, porque esto no es posible, pero sí acierta a entender dónde están las claves, ¿no? Porque una persona mata a varias, que pueden ser muchas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los tiroteos a los que estamos, por desgracia, acostumbrados en Estados Unidos, ¿no? Pueden morir docenas de personas. Porque alguien decide llevar a cabo una acción tan, digamos, final, tan terminal, como es matar a varias personas y probablemente morir con ello, ¿no? Porque en definitiva los asesinos múltiples o bien se suicidan, que es muy habitual, o bien resultan abatidos por la policía, o como mejor solución para ellos, pues están toda la vida en la cárcel. Y el ser humano tiene siempre un porqué por lo que hace. Otra cuestión es que nos parezca absurdo o nos parezca horroroso o difícilmente comprensible, pero todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Es decir, para quien mata hay poderosas razones que lo obligan a cometer ese hecho. A mí en particular me parece muy interesante la conducta y la parte psicológica de qué estará pensando esta persona para hacer esto, ¿no? Ya más que el morbo de por qué lo ha hecho es, o sea, qué tiene esta persona en la cabeza. La idea que yo intento transmitir en el libro, en el caso de los asesinos múltiples, es que, resumiendo, porque no hay diferentes subtipos, ¿verdad? Y habría matizaciones, pero resumiendo, la idea esencial es que el asesino múltiple está viviendo un relato, una historia, en la que él se siente profundamente fracasado, injustamente tratado. Él está humillado y es una historia, ¿verdad?, donde cada día le resulta muy, muy intolerable continuar. Entonces él, utilizando esta metáfora narrativa, él lo que quiere es cambiar esa historia. Él quiere crear una historia donde él sea un protagonista fundamental, donde él tenga el poder. Tú piensas que un acto de violencia final, un estallido final de violencia te produce mucho poder, aunque sea a costa de tu muerte, pero tú previamente has representado ese hecho, has escenificado en tu cabeza los efectos y de alguna manera has anticipado las recompensas que podrían derivarse si tú siguieras con vida del hecho que has cometido. Alguien humillado, alguien sojuzgado, alguien burlado se convierte en un ser poderoso que imparte justicia. Una justicia que él cree que tiene todo derecho a llevar a cabo. La historia ha cambiado, el protagonista ha cambiado, ha convertido su vida en algo completamente distinto. Ese es el secreto para entender al asesino múltiple. Vicente Garrido, después de haber colaborado asesorado en diferentes casos a la policía,
y haber colaborado a nivel nacional e internacional con la Administración de Justicia, ¿explicarle estos casos a una persona de a pie tiene atractivo? Bueno, es difícil y por esa dificultad tiene su atractivo, porque, claro, el ser humano es, como es lógico, un objeto de investigación muy complicado. Yo creo que el atractivo está en que el lector, al mismo tiempo que lee sobre cuestiones criminológicas, también aprende a conocer al ser humano. Por eso siempre digo que comprender el crimen y la violencia de una época nos ayuda a entender a esas sociedades de violencia. Y en la práctica se trata de personas, hombres o mujeres, que en un momento determinado toman decisiones por determinadas razones, por determinadas experiencias, por vivir en determinados contextos. Y eso es lo que hacemos las personas, tomar decisiones, vivir contextos, tener experiencias, luego comprender a los asesinos múltiples y a otros depredadores sociales, como hablo en este libro, también asesinos en serie, violadores múltiples, etcétera, te ayuda a comprender el ser humano. Es verdad, la parte menos, por así decirlo, honorable del ser humano, pero es nuestra condición, y conocer las claves de un comportamiento tan extremo como el asesino múltiple te ayuda a entender algunos de los males y de las dificultades de adaptación que hoy en día tienen las personas en el mundo. Es muy complejo vivir en esta sociedad, muy complicado, y muchas personas no están dispuestos a vivir a cualquier precio. Es más, están dispuestos a matar con tal de poder vivir, aunque sea unas horas, como ellos quieren verse y como ellos quieren ser recordados. Un libro que está lleno de historias reales. Así es. Sí, el lector recordará escenas que ha tenido oportunidad de conocer por los medios, ¿verdad? Pues el doble crimen de Cuenca, el caso de Pioz, asesinatos múltiples como el del piloto Lubitsch de la Germanwings. Hay un análisis exhaustivo de los asesinatos terroristas de Barcelona del año pasado. Sí, hay muchos ejemplos, algunos no tan conocidos, pero son muy reveladores, ¿no?, de cuáles son las categorías, las causas o los caminos por los cuales se lleva a esta especie de estallido final. Pienso una cosa, Donis, después de la Segunda Guerra Mundial, que vivimos en tiempos de paz, no hay un acto de tanta violencia como el asesinato múltiple. Es decir, en tiempos de paz, en la sociedad civil, el acto de violencia más extremo es el que protagoniza el asesino múltiple. Anders Breivik, al cual le dedico también algunas páginas, que mató a 77 personas, 69 de ellas niños, en la isla de Utoya, probablemente lo recordarás, hace algunos años. Es el principal responsable de una masacre desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Noruega nunca había habido una acción criminal que hubiera supuesto tantas personas desde que acabó la guerra. Luego, aunque en España felizmente no es un hecho muy habitual, pero también tenemos asesinos múltiples. Y se ha estudiado poco esta figura. Por eso creo que este ensayo puede ser interesante para el lector en general, el hombre culto que desea conocer más acerca del ser humano, y para los estudiosos y profesionales de la criminología, de la psicología, etc. ¿Un libro apto para todos los públicos? ¿Un libro bueno, apto yo para diría personas sensibles? Yo diría que sí, porque tampoco me detengo en cuestiones morbosas. No me interesa, digamos, el elemento más sensacionalista. Intento ser analítico, intento describir los comportamientos, pero la pregunta más importante es acerca del laberinto mental que está detrás, ¿no? Es decir, el libro es una invitación a meterse en el mundo y en la mente de los asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Vicente, tenemos ya un hueco hecho en la biblioteca de Revista de Sociedad para tener este ejemplar, así que nos encantaría que nos lo firmases. Claro que sí, claro que sí. Pues, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Placer. Hem de dir, amics de Revista de Societat, que Vicent Garrido, sent autor d'obres que s'han convertit en long sellers, és el primer expert en Espanya en elaborar un perfil criminal per a capturar a un assassí en sèrie. I, com els he dit abans, ha col·laborat en repetides ocasions en assessorar la policia i també en les administracions judicials i policíaques, en cossos de força de seguretat de l'Estat. Vicente, muchísimas gracias. Aquí está. Firmado por mí y encantado de que forme parte de la biblioteca, claro que sí. Un placer y un honor. Muchas gracias. Mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Muy amable. Amics, fins així esta interessant entrevista i este llibre que els recomanem des de Revista de Societat.